Hola amiga, bienvenida. Bienvenida a otro viernes de Humanos Amigo, en Bioexistencia para seguir sanando juntos bienvenido. y para Sí, seguir sí, sí, tomando sí. conciencia y trascendiendo estos síntomas. Me decías, Bienvenidos a todos y a todas, sí, bienvenidos a todos y a todas en este hermoso espacio que hemos denominado Humanos en Bioexistencia, con mi amigo Edgar Nordestrom, con quien les habla Doriana Benicelli, ambos consultores certificados de Humano Puente, por parte mía además comunicadora y comunicadora guía de Humano Puente Bioexistencia Consciente. Bienvenidos a este maravilloso espacio en el cual nos vamos a desarrollar hoy con el tema parejas, propuesto por la gente, ¿sí? Propuesto por los seguidores que nos acompañan siempre, todos los viernes de 15 a 17 horas, que es cuando tenemos y desarrollamos este espacio de conciencia. Muy bien, amigo. Yo en el Instagram no te estoy viendo, pero suele sucederme eso, que se me borra la imagen del otro y aparece en negro y aparezco sola. yo te veo Porque solo estoy yo. perfecta porque solo estás vos, Perfecto. ¿no? Y Ujú, qué fuerte, porque vamos a hablar del tema parejas. Pero antes de meternos en el tema, ujú. ¿cómo estuvo tu semana? Mi semana, bueno, muy movilizada, porque bueno, procesando lo que he vivenciado, lo que hemos vivenciado como consultores con el cambio de esencia de nuestro amigo y colega Marcelo Tonelli. Así que tuve esta semana muy en introspección con respecto a ese tema. Y además, bueno, mi semana estuvo muy abocada a un montón de actividades, mucho con la organización, ¿sí? Mucho en esto de eh, Doriana volviendo a organizarse, ordenando ideas, ordenando el caos en su mente. Así que bueno, estuve desarrollando eso esta semana, tuve muchas reuniones con respecto a la próxima conferencia que se va a dictar acá con los embajadores Seba Luche y Gaby Rey, acá en Neuquén, el 15 de noviembre. Así que en esa organización también estuvimos en publicaciones y bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización del evento. Esta semana ha sido movilizante con respecto a eso también. Y bueno, y el tema que se desarrolla ahora tiene mucho que ver en cuestiones que han ido sucediendo en el transcurso de esta semana con respecto a quién me acompaña, pero en esta vez desde un lugar muy De muy Dharma. sublimado, sí, antes, muy en Dharma, exactamente, muy en Dharma, he vivenciado, ¿no? Entonces, este apoyo, esta contención, este nuevo ser, porque al cambiar yo tengo un nuevo acompañante, compañero de vida, que sigue siendo la misma forma, pero como yo he cambiado, hoy él es diferente. Entonces me acompaña desde un lugar maravilloso que me he sentido tan contenida, tan creadora, ¿no? Y decirme, me merezco este tipo de relación, me merezco una persona que me acompañe de esta manera, que me cuide de esta manera, que me contenga, que bueno, lo he vivenciado este tiempo y digo, qué maravilla que es sanar, ¿no? Qué maravilla que es sanar. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que hoy a la mañana también pensaba en eso, ¿no? En cuánto cambio yo y cambio la percepción Ujú, de mi pareja, de cómo la veo, cómo siento nuestro trato, nuestros diálogos, nuestros acercamientos, bueno, el amor ujú, que une a la pareja, ¿no? Pero ya ahora nos vamos a meter en este tema de la pareja. Y yo quería contar también un ujú, poquito mi semana. Mi semana fue así, ¿no? Como era esa montaña rusa y cuando nombraste lo de Marcelo, sentí como que quedó allá lejos en el tiempo, como que hubo un abismo en el mm, medio. Y bueno, pero de eso se trata, ¿no? La bioexistencia consciente hace que el tiempo pase más lento y que ujú, pareciera que, no sé, que fue más que una semana, ¿no? Esto lo de Marcelo de cambiando de plano, dejándonos una gran mm. moraleja, mucha sabiduría, llevándonos a alinearnos mucho más. De hecho, esta Dice que semana, no se te sí. escucha a Ah, ¿no se vos. escucha? Uy, a Dice ver, Claudia, a vamos a ver, cambiar de chicos, ¿pueden decir micrófono. si se A ver, escucha? ahora sí se escucha.
por Hola, ahí hola, hola, capaz que hola. es Capaz ella que es el también. micrófono. Eh, Ujú. bueno, ya nos van a Porque decir. Yo acá tengo como que sí, está activo el micrófono. A ver, vamos a ver que esté sí. al máximo. Ujú. Ahí lo puse al máximo, máximo. Bueno, como Sí. decía, esta Ujú. semana fue el vivo con Pablo. Ay, Un vivo pero sí, qué emoción, bellísimo que hermoso. disfruté mucho, disfruté mucho el momento de la preparatoria del vivo, del momento del vivo y el post vivo, ¿no? Al otro día era como que estaba expandido, no entraba en Ujú, mi cuerpo. Luego editándolo para subirlo, bueno, ahora ya está en YouTube. Pablo también lo subió al Spotify de Humano Puente. Esa es una tarea pendiente que tengo para mí, para este crecimiento que estamos haciendo, como desafío ujú, también, ¿no? De subir estas charlas hermosas a Spotify para seguir expandiendo todo esto. Pero fue así, en esa montaña rusa, pero más allá de lo sucedido, viviéndolo desde un lugar de conciencia. Y que eso se trata, ¿no? Ser conscientes de lo que pasa, traerlo para uno y sacar, por decir, el mejor provecho, pero porque comprendemos de dónde viene. Y la existencia consciente te lleva a eso, a comprender el desde dónde estás creando lo que estás creando. Vos sabés que hace un ratito tuve una charla con una chica que, con una sonrisa enorme, eh, y le decía esto, ¿no? Ella dice, no, mientras esté mi universo feliz, yo voy a estar feliz. a ver, ¿Se escucha ahí? aguardame un momento que esté Sí. ahí sí. Recién se había desconectado el OBS. A ver, Ah, bueno. aguardame. En temas Pero de sí, conexión, ¿qué está bien, pasa? a ver. Sí, Ahí yo me sí, escuché. sí, sí, sí. Puede ser, en realidad puede ser que hay mucho viento acá en la zona, Ah, está habiendo mucho viento, entonces puede que la red esté media media en ese sentido. Cualquier cosa, si se corta, nada, vuelvo a conectar la otra red y seguimos. buenísimo. Sí, Uy, bueno. ¿cómo está hoy el universo, no? Movimiento. Tema parejas. No, no, encima tengo una Ujú, consulta acá muy actual que me parece que es un lindo pie ujú, para arrancar. ujú. Em, y estaba diciendo Bueno. esto, ¿no? Ujú, Del ser. Y yo le decía, y cuando aprendas y te des cuenta que todo sale de vos, tu vida va a ser mucho más mm, feliz porque no vas a necesitar quejarte, sino que eso que sucede, a ver por qué me está pasando. Así que digo, qué mejor que eso, ¿no? De que, ¿para qué quejarme si eso sale de mí? Lo traigo para mí y le saco el mayor provecho, que es ponerlo en conciencia. Y así exacto. vamos a dar inicio a este hermoso vivo de parejas, ¿no? Y ayer, en una charla con una consultante joven, que es de esas consultantes que vos decís, ¿cómo que no tiene pareja? Claro, ¿viste? El Que te toca típico esas mujeres que caso, son, o los hombres, ¿no? bella, Que son bellísimos, que son, vos decís, ¿no? El prototipo de mujer que, ¿no? Que no, nadie podría decirle que no, de lo bellas que son, de lo hermosas que son, lo mismo con los varones, y sin embargo sucede eso. claro. Y vos fíjate ¿Qué es que, lo que sucede? ¿qué sucede? Que parejas Ujú, aparecen, pero ninguna consolida el vínculo. Ella en claro. su deseo Ujú, y anhelo de formar una pareja, conoce parejas potencialmente, eh, digo, de las que vos decís, bueno, con esta pareja puedo llegar ujú, a esta empresa que es la familia, ¿no? De creación y siendo prósperos y demás, pero se va el interés. El interés ujú, disminuye y las parejas se van. Y es maravilloso, porque en la charla de ayer hablábamos de Rorixis. Esta consultante fue a ujú, Rorixis y trabajó en la vida de su ujú, papá, en la vida de su abuela y en la vida de ujú. su bisabuelo materno, donde Ujú, donde ella veía y comprendía el hilo que ataba la historia, parte de su historia, que hoy está llevando adelante. Donde podía ver cómo claro. su abuela
al momento de casarse y tener hijos, luego de pasar por ese noviazgo, su esposo cambiaba y de ser una persona pasaba a ser ujú, una persona violenta. ujú, ¿Cómo claro, ella no va a llegar a tener una pareja, momentos, instantes y que luego se vaya? Su inconsciente la está protegiendo de esa violencia eh, que se manifestó post casamiento. Y de ahí claro, podemos empezar a abrir un universo nuevo, ¿no? Porque su padre también, un padre entre comillas abandónico, porque porque al tener un sí, padre violento, ¿qué hace? Prefiere no estar con su hija, ¿para qué? Para evitar esa ujú, violencia, porque él claro. era lo que él Son necesitaba para su vida. los ciclos de violencia y abandono, los llamamos en las consultas, ¿no? Generaciones es, hay ponele, mi papá, un ejemplo, ¿no? Mi papá tuvo un papá violento, ¿sí? Ejerció la violencia con él hasta casi matarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo que soy su hija vivencio un padre abandónico. ¿Por qué? Porque él inconscientemente, ¿sí? En vez de, cuando se acercan las edades donde los eventos sucedían, en vez de quedarse y llegar a propiciar ese momento en el cual se generó la violencia o que estuvo la violencia de por medio, en vez de que suceda eso, lo que va a hacer es eh, irse, te va a proteger yéndose. ¿Sí? Entonces vos, como vivenciás, ¿no? Un papá abandónico, ¿sí? Pero con las memorias de que se va para no ser violento, vos sufrís el abandono de ese padre, bueno, como padre vas a atender a ejercer la violencia. ¿Sí? Porque es preferible violentar antes que abandonar, porque ya sufriste un montón ese abandono, porque fue ese abandono por la violencia. Entonces acá no, prefiero la violencia, ¿sí? Parece muy brusco, pero se repite. Si yo voy atrás, tengo un núcleo violento en mi universo y voy al anterior, ¿sí? Quien viene de este vínculo, quien está ejerciendo la violencia, tuvo un padre o una madre abandónico, ¿sí? Quien, quien ejerce esa violencia, ¿sí? Tuvo un padre abandónico. Ese abandónico tuvo un padre violento, ¿sí? O una madre violenta, ¿sí? Padre o madre es indistinto, ¿sí? Es el ciclo de violencia que se compensa con el abandono. Siempre está cuando lo trabajamos, ¿sí? A Tal ver, cual. Y es sí. Ujú, tan maravilloso poder ver la historia y que el consultante o la consultante tomen conciencia ujú, de esos ciclos y que eso ujú, sabemos que tarde o temprano empieza a manifestar otra realidad, porque claro. pasa a no tener una injerencia tan preponderante en la vida del consultante. Ujú. Claro, Eh, una vez que uno trabaja en esos dolores en consulta, se disipa eso que sostenía esa violencia y ese abandono. Por lo tanto, cambia la realidad completa y ya hay pasos diferentes que se dan. ¿Sí? Hay una realidad distinta que se crea donde no hay ni violencia ni abandono. Sí. Maravilloso. Bueno, algún caso que tengas vos muy presente, que hayas trabajado. Bueno, el tema pareja se está empezando a abrir mucho en mi universo, porque Ujú, empiezan a llegar consultas por esos motivos. Y bueno, ujú, evidentemente hay que ir a trabajar en mí para ver por ujú, qué se están presentando, más allá de acompañar a cada ser que se acerca, ¿no? ujú. Sí, tengo una consultante, sí, en la cual estamos en etapas de línea de tiempo, finalizando etapas de líneas de tiempo, eh, que también había venido a consulta con el nombre de síntoma, no tengo la pareja que quiero, ¿sí? Y, bueno, con un montón de cuestiones que tienen que ver con respecto a los abandonos, ¿sí? eh, no siempre él tenía una pareja, esta pareja se iba, ¿no? Tenía otra, esta otra también se iba, sino cuando llegaban las personas que eran perfectas
para, para esta pareja, personas que vos decís, che, compro, o sea, ¿no? Para la biología, ¿qué necesita? Un proveedor, ¿no? Que tenga un trabajo estable, que tenga oportunidad de tener su propio nido, ¿no? Que tenga un montón. Cuando aparecía esa pareja, no había un interés. ¿Sí? O sea, no, no me gusta. Por ejemplo, una de de las excusas, digo, ¿no? Una de las cuestiones por las cuales no iba a esta pareja, no, porque es un poco gordito, ¿no? Cuestiones que por ahí uno dice, no tienen, ¿por qué tiene ese peso, ¿no? Esta cuestión física con respecto a todo lo bueno que puede llegar a tener. Es simpático, es bueno, ¿no? Pero lo que sucedía en esta persona era que no quiero, una cuestión que tiene que ver con dolores muy profundos de vivencia de casi muerte en la pareja, Mm, ¿sí? De casi muerte en la pareja cuando mi consultante era pequeña, sus padres, luego de una discusión, ¿sí? Algo sucede, ¿sí? Que la madre estuvo en riesgo de muerte, ¿sí? Entonces, después de una discusión de casi separarse, ¿sí? Entonces, acá lo que hacía ella y su padre era una persona súper proveedora, una persona súper estable económicamente, ellos estaban muy bien económicamente, tenían un montón de cuestiones que eran perfectas para como una familia que tiene todas las oportunidades de vivir mucho. ¿Sí? Bueno, en ese entorno sucede una discusión donde la madre toma una decisión de intentar suicidarse. ¿Sí? Entonces, cuando ella era muy pequeña, entonces cuando sucede eso, eh, ¿no? Se graba en ella la pareja que mientras menos sea perfecta, mejor, y donde las personas que a ella le atraían eran todas personas con las que no se podía formar una familia, o que ya tenían una familia, ¿sí? Que ya eran casados y tenían hijos y que no dejaban por nada del mundo a sus esposas, que fue una cuestión de que ella la había vivenciado varias veces, no ser elegida por esa pareja que ella sí elegía y, y estas cuestiones que tienen que ver con personas que, por ejemplo, tenían adicciones o no eran jugadores o no tenían un buen pasar económico, o no tenían, sí, esos parámetros que la naturaleza tilda como óptimo para formar una familia. Y por ahora hemos visto esto porque estamos en líneas de tiempo nada más, ¿sí? Más adelante veremos qué cuestiones sucedieron cuando ella estaba en la panza de su madre, ¿sí? Y cuando cuáles son las historias de sus ancestros. claro, qué historias fuertes Ujú, tiene que haber para que esa madre quiera tomar la decisión, ¿no? De quitarse la vida. Es muy fuerte, mm, un mandato biológico detrás que pulse eso, ujú, ¿no? Como una necesidad de lo necesario para que ese clan continúe. Y pensaba, ¿no? exacto. Digo, más allá de la elección de la pareja y de la pareja, bueno, esta sí, esta no, cómo son Mm, los químicos que tiene el cuerpo que van activando distintas cosas que hacen que también, ¿no? Una pareja nos interese o no, o deje de gustarnos, mm, o esté eso, ¿no? Che, me atrae esta pareja, formo una familia y quizás al tiempo, por algún motivo, se apaga ese supuesto amor ujú, que hay, ¿no? Entendiendo que el amor en realidad son esas llavecitas internas del cuerpo que van activando en un sentido, por acá, por allá, bueno, ahora con este, ahora con aquel, o ya este no me ujú, interesa, ¿no? Y bien decís vos, ¿no? Con quizás parejas que son totalmente eh, las apropiadas para formar una familia, ujú, ¿no? Que garantizan un bienestar económico, un techo, una prosperidad, un acompañamiento desde este amor que tan necesario para que una pareja fluya, para poder traer niños a esa familia y que ujú, de repente pum, se apaga. También podemos encontrar en eso
aquellos que quizás forman su familia y en Ujú. un momento determinado, cuando alguno de los hijos llega a cierta edad, abandonan a esa familia. Ahí también muchas veces entra el formato este de la violencia, ¿no? Porque quizás Claro. Ujú. para ese padre o madre, la solución a la edad de su hijo para él, dado a la violencia que Ujú. sufrió, era mejor que ese papá o esa mamá no estén, que los abandone. Y hoy ellos están trayendo la solución en realidad para el problema que ellos tuvieron durante la etapa de su vida. Claro. Uno lo que tiene que ver es el hacia dónde del inconsciente, hacia dónde estaba yendo, ¿sí? Hacia dónde estaba yendo yo antes de tomar la decisión que tomé o antes de que me deje de gustar o antes de que se me vaya el amor, antes de que se... ¿Hacia dónde estaba yendo? ¿Qué es lo que estaba pensando del vínculo que tenía? Porque por ahí capaz que surge esto, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en que, ay, me dieron ganas de tener otro hijo. ¿Sí? Entonces, en ese momento que me dieron ganas de tener otro hijo, ahí es donde se empieza a derrumbar todo. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿No? Vos quisiste tener un hijo y ahí se derrumbó todo y se rompió toda la familia. Ok, es ese hijo el que no tiene que venir. Digo, el inconsciente está privándote de la posibilidad de que seas mamá nuevamente. Entonces ahí trabajamos lo que es la cuestión de la infertilidad o las historias del clan que tienen nacimientos asociados a la muerte. ¿Por qué? Porque acá lo que te hace tu inconsciente, el hacia dónde de tu inconsciente es que ese hijo no venga. ¿Por qué? Porque si viene vos estás relacionada con la que se muere o con el que se va o con el que desaparece en el entorno a ese nacimiento. Entonces trabajamos todas esas cuestiones. Hay que ver hacia dónde estabas yendo en el momento en que sucede todo lo que sucede. ¿Sí? Entonces es importante por ahí contar las edades de las semillas, ¿sí? O ¿no? Las cuestiones que tienen que ver también con infertilidad. Tengo un conocido que eh, estaba casado, que si bien su matrimonio no era lo más feliz del mundo, eh, estaban, ¿no? En cuestiones de discusiones, todo, y cuando él quería ser papá, ella no tanto, no quería ser mamá mucho, ¿no? Bueno, en un momento, cuando ve que la pareja empieza a trastabillar, ella decide eh, querer ser mamá y empieza a tomar, por ejemplo, ácido fólico para propiciar el momento de ser padre. Bueno, en ese momento es que el marido decide irse, separarse, ¿sí? Estaba súper anclada, o sea, la pareja de esta persona tenía relación con la madre o sería con su suegra por nombres, y lo que sucedía es que la suegra de esta persona, su primer embarazo, lo tiene, nace su hijo y muere a los 3 días. Entonces, el inconsciente de esta persona, ¿sí? Hizo que se separe en el momento en que voy a ser papá, porque para evitar el gran dolor que fue, ¿no? La muerte de ese niño, de ese primer hijo, ¿sí? Porque no, lo que sucedió es que una vez que se separa de esta pareja, con la segunda pareja tampoco podía ser papá. Recién pudo con la tercera. ¿Por qué? Porque después de pasada una edad determinada, que fue la edad en la que su madre dejó de ser mamá. Ahí recién sí pudo ser papá él. ¿Entendés? O sea, estaba tan anclado el dolor de la muerte en los partos que no le permitió a él ser papá hasta después de pasada la edad de su madre, la edad fértil de su madre. ¿Sí? Su madre dejó de tener hijos a los 37 años. ¿Sí? Él recién después de los 37 pudo ser papá. Y vos decís, ¿qué tan fuerte? Uno no se da cuenta. ¿Sí? Pero a todo esto, sus parejas habían fracasado, entre comillas, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque no es fracaso.
Es la biología protegiéndote. ¿De qué? Del dolor y de la muerte. ¿Por qué? Porque imagínense que un hijo, la naturaleza para que haya un bebé hace una inversión de energía, de tiempo, de recursos para que ese bebé llegue a su edad adulta y produzca más bebés, ¿sí? Eso es lo que hace el inconsciente biológico. Y en este lugar se trunca apenas hice la inversión. ¿Entendés? O sea que apenas hice la inversión y después de que puse todo a cocinar, no funcionó. Lo perdí. Esto no tiene que volver a suceder. ¿Sí? Esto no tiene que volver a suceder. Entonces, eh, se, en las generaciones siguientes, ese dolor queda como plasmado y lo que se hace es evitar ese dolor. Y qué fuerte, ¿no? Que la biología y el universo propio del que está Ujú, llevando adelante la historia ujú, haga que sucedan cosas de la historia que portamos. Porque ni siquiera nos pasó ujú. a nosotros acá en el inmediato, sino que son las historias con las que venimos para poder hacer esta experiencia. Y quizás la historia no está acá nomás, quizás está mucho más atrás. Y ni siquiera comprendemos que nos pasan cosas porque ni siquiera la tenemos presente esa historia, no la tenemos presente desde el Porque no la consciente. conocemos consciente, claro, no la conocemos desde lo consciente. Hoy charlaba con mi entrenador sobre este mismo tema, sobre, che, pero a mi viejo no le gustaba hablar, no le gustaba preguntar sobre mis abuelos. A mí me encanta, dice él, ¿no? Pero dice, pero a mi viejo él no, qué sé yo, quién es tu abuelo? ¿Qué le pasó a tu abuelo? ¿De qué murió? No sé, no. Y vos decís, ¿por qué eso? Ese no interés por la información o por la historia tiene que ver precisamente con el dolor del pasado. Entonces, cuanto menos sabes de tu árbol y cuanto menos te quieren preguntar, más dolorosa la historia que está guardada en el pasado. Sí, porque somos eso y además profundo, ¿no? A nivel bisabuelos, ¿no? Y tatarabuelos que son los que son las historias que estás reparando así bien fuertemente en este tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno menos sabe, es cuando más doloroso es. Cuanto más doloroso es. ¿Vos cómo te enteraste vos de las historias de tus ancestros? Y cuando empecé a hacer este camino y a Claro. preguntar, Ujú, porque no ujú, tenía ni idea. Y de hecho, ujú, preguntándole a mi papá y a mi mamá sobre sus abuelos, sobre mis bisabuelos, había algunos que ni ujú. siquiera sabían de su historia. Y los conocían Ni siquiera saben el nombre a veces, ¿viste? tal cual. Bueno, no, hasta nombre llegamos. Ujú. Después, Family Search se encargó de darme todo lo que faltaba más arriba, Sí, ¿no? tal cual. Sí. Pero el tema era que no había diálogo. De hecho, mirá cómo será que Mm, el trabajo interior repara el presente, empieza a construir un presente nuevo. Que este fin de ujú, semana, bueno, cuando fuimos a saludar a mi mamá por el Día de la Madre, mi hijo salió un ratito más tarde, porque se volvía antes para hacer sus cosas, entonces fue con el auto más tarde. Nada, unos minutos más tarde que nosotros. Y cuando ujú. llegamos allá, que baja y me dice, traje la cámara, dice, porque así lo filmo los abuelos, que den un testimonio para el futuro, para las futuras generaciones, Guau, para tener plasmado, bueno, sus vivencias, qué deseaban o lo que quieran contar ellos. guau. ¿En qué Qué, momento qué sucedió eso? hermoso. Qué Y hermoso que estás creando, amigo. Qué hermoso que estás sí, creando. Que em, estoy creando a través tuyo, ¿no? exactamente, tal cual, tal cual. Yo la semana pasada había trabajado nuevamente en mi papá, había ido a experimentar en este ejercicio Reorixis que hacemos en el final del ciclo de consultas, donde eh, recordamos, revivimos y reparamos los dolores de nuestros ancestros, de esas historias que Ujú, pulsan hoy en nuestra vida para que el universo se transforme.
volví a trabajar en mi papá. Luego de haber, bueno, contado, ¿no? Ese cambio desde el recuerdo de sus historias, desde otra manera, de un lugar mucho más sí. amoroso, desde un recuerdo lindo. Este domingo también me tiré una perlita porque salió con un tema que yo digo, bueno, esto de dónde viene, ¿no? Desde la injusticia, Mm, del, de ese referente que tiene que marcar la vida de una manera y demás, y que bueno, él estaba un poco enojado con eso, ¿no? Como que esa historia lo estaba atravesando, claro, ya las otras no tanto, entonces esta estaba ahí pulsando. ujú, Y mi viejo, dentro de todo, eh, ha tenido, digamos, hay cosas que no se acuerda de su vida, porque él, bueno, atravesó una depresión, una bipolaridad, ahora con un ujú, desgaste cognitivo, ¿no? Dados a, bueno, todos los desajustes, en realidad una creación para mí, para trascender historias ahí, ¿no? Y ver cómo él cambia, porque de eso se ujú, trata, ¿no? Que él no existe, existe porque existo yo y yo estoy haciendo que actúe así para mí. ujú. En el momento de entrevistarlo, bueno, a ver quién va primero a la entrevista, el abuelo o la abuela. Y va mi mamá dice, no, mejor vos, Luisito, dice, que te entreviste a vos. No, no sabes el discurso. Nos quedamos todos callados cuando terminó y luego aplaudiendo porque, vos decís, esta persona no transita ningún tipo de síntoma. Síntoma a ver, cognitivo o algo. No Es mi tiene. papá nuevo, Es mi ¿no? papá nuevo. Y dejando un mensaje, Es mi pero papá nuevo. hermoso, para tener guardado, para que sus bisnietos puedan escucharlo, para que sus Escuchen. Ujú, tataranietos puedan escucharlo y así sucesivamente, ¿no? ujú. Una maravilla, pero que después la cargaba mi mamá y digo, bueno, te dejó la vara muy alta ahora, que te quiero ver, ¿no? Porque ella como, bueno, primero anda vos a ver qué. Claro. Eh, y después de terminar eso, los dos agradecidos, con las lágrimas ahí, en los ojos, agradeciendo el regalo, Mm, porque fue eso, un regalo para ellos, ¿no? Que venga alguien, "Che, te quiero entrevistar para que mis hijos, mis nietos y toda la descendencia sepa quién sos, qué fue de tu vida, que lo que quieras contar. Qué ujú, mejor regalo del Día de la Madre, digo, ¿no? Para mi mamá. Y qué mejor regalo para mí, para el trabajo que voy haciendo y para ver cómo se va para transformando el tu Día de la universo. Madre como gestador de esta Exacto, realidad, ¿no? exacto, ¿No? tal cual, Como creador, sos la madre de este tal universo, cual, sí, madre y padre de este universo, tal cual ¿no? Y así. qué maravilla de Sí, no, no, regalo. un regalazo, pero digo, bueno, tremendo, tremendo. Eh, Ujú, y fue trabajar en él, ¿no? Eh, ujú, y para continuar con el tema parejas, y hoy pensaba a la mañana, digo, que yo quizás había momentos que sentía que no estaba recibiendo el amor de mi esposa. ujú, Y en realidad era yo. Era el sentir que yo tenía, porque si uno se detiene y se pone en plena observación, siempre fue igual. El tema era como ujú. yo sentía y desde mis historias observaba ese universo. Y ahí Y lo fue cuando, importante que es ver por qué te sentís como te sentís en el momento en el que te sentís tal así, cual, ¿no? tal cual, Empezar a observarte y decir, che, ¿qué me está pasando que me siento así? No, le sacás todo el foco a que el otro me hace, ¿sí? Desde este lugar, desde la bioexistencia consciente, no hay manera de que haya algo en tu universo que no salga de vos, ¿sí? Entonces, todo absolutamente sale de vos, es tu propia creación. Entonces, cuando yo me siento de una manera en particular con respecto a algo que el otro hace, lo busco en mí y encontrás, sí, me estoy sintiendo abandonado, ¿sí? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuánto tienen mis hijos? ¿Cuánto empiezo, no? Yo me siento rara, me siento como que estoy enojada con mi pareja, ¿no? Me enoja que, no sé, que deje, eh,
no sé, la ropa, el mameluco ahí al lado del baño para lavar, ¿no? De la ropa para lavar. Eh, y digo, pero, ¿no? Trabajó toda la vida y siempre hizo, o sea, ¿y yo por qué me estoy enojando ahora por esto? Y vos decís, no, bueno, porque te enojó siempre. No, no, no. Hoy, ¿qué está pasando hoy con vos? ¿Qué día es hoy? Que tenés ¿no? Que tu inconsciente te dice, es hora de que estés enojada con tu esposo, ¿no? Ah, claro, hoy tengo, por ejemplo, 47 años, ¿sí? No sé, mi papá abandonó a mi mamá a esa edad. ¿Entendés? Ah, claro, por eso estoy enojada. Y en realidad no eras vos, era el dolor del pasado que, que colapsaba en eso, ¿sí? Que colapsaba en eso y creaba una realidad donde tu pareja te tenía que enojar. Y vos decís, no, bueno, pero eso no no, es muy simple. Es así, es así de simple, es así de simple. Lo que pasa es que si yo tengo una emoción guardada con respecto a algo que está pasando, lo que tengo que hacer es descargarla. Sí, y lo que pasa es que es una reacción en cadena, porque no es tu emoción la que está colapsándose ahí, sino que es la emoción del dolor de ese pasado. Y que cuando uno la expresa, ¿sí? Y ese pasado también la expresa, pasa esto que pasó en tu casa, ¿no? Creas un papá diferente, creas una pareja diferente, que es lo que estoy vivenciando yo ahora, ¿no? Es la misma, tiene el mismo cuerpo, la misma cara, ¿no? Es la misma, pero no es la misma. Sí, entonces me hicieron, lo abdujeron y me pusieron un clon ahí. Ah, qué bueno, aplaudo, Qué, lo qué, aplaudo, lo aplaudo. qué maravilla, Sí, porque esto está atado al encuentro de Costa Esmeralda del 2024, ¿no? Donde vos dijiste, bueno, tengo que tener una charla con mi pareja, ¿no? Necesaria para incómoda. una Ujú. charla incómoda. Y bueno, ya la empezaste a crear desde ese momento, ¿no? De asumir la responsabilidad de esa charla incómoda, que en realidad era una charla eh, para vos misma, ¿no? Porque la respuesta fue de total aceptación de lo que vos estabas presentando. Pero en realidad era tu miedo ¿Entendés? más interno el llevar tu vida de Pero cierta manera, además ¿no? pero además era la Doriana de ese tiempo, ¿sí? La que yo era. Veía las cosas así, porque cuando yo me paré del otro lado y dije, che, está bien, voy a tener esta conversación incómoda y la tuve, y dije, ¿desde qué lugar estaba parada yo en esta relación? Y cuando lo vi, cuando pude verme desde afuera, decir, pero Dori, vos no estás haciendo nada. Vos estás haciendo esto, esto y esto. Si esto lo vieras en el otro, ¿qué harías? Me encontré de repente siendo la mujer que no quería ser, ¿entendés? Y cuando yo cambié y yo empecé a transformarme en la mujer que yo quería ser, me di cuenta de que mi pareja siempre me había acompañado esta mujer que quiero ser. Era yo la que no iba hacia ese lugar. Y como estaba en incoherencia conmigo misma, me lo mostraba mi pareja. Sí, entonces mi pareja en ese entonces que discutíamos, que no, o que no estaba de acuerdo con cómo yo me cuidaba o cómo yo estaba eh, con mi vida, ¿me entendés? En mi organización, y yo lo veía como un ataque, no me acepta como soy. No, mentira, yo no me acepto como soy. Yo estoy justificando el no poder salir de un lugar y estoy quedándome, hundiéndome más en el lugar donde no quiero estar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Moverme hacia el lugar donde quiero. Y a medida que empecé a tomar conciencia de mí, toda mi realidad cambió. Y tengo la sensación de que siempre fue así. El sentir es, che, este siempre fue así, era yo la diferente, pero en realidad, no, yo cambié tanto la realidad. Cambié tanto mi pasado, trabajé tanto sobre mi pasado, que mi pasado es diferente, por eso me da la sensación de que siempre estuvo bien.
que siempre fue así, de que estuvimos bien, de que nos quisimos un montón, de que no teníamos desacuerdos o que nos estamos acompañando. Como que siempre fue así. Esa es la sensación. La que conoce el pasado es la Doriana que lo vivenció antes, pero queda como medio difuso, ¿no? Eso. Sí, maravilloso, amiga. Acá en Instagram Ujú. veo, no sé si vos me No, ves. a Ah, ver claro, vos no acá, me ves. Ahora sí, ahí no volviste. te No, no veo. estaba Ujú, como cargando. ujú, Sí, es así, es como bien vos decís, ¿no? Me acuerdo de otro caso de consulta donde el consultante llega porque sentía inevitable si seguía en la relación, ¿no? Y en cómo se sentía él y en sus diálogos, sus discusiones con su pareja y demás, prácticamente estaba al borde del abismo de separarse. ujú, Él sentía bueno, que se iba a tener que ir, ¿no? Luego de todo ujú, lo construido y del amor que tenía con su pareja. Pero bueno, ya era insostenible, ¿no? Digo, cuanto más nos aprieta el síntoma es cuando tomamos la decisión para, bueno, si todo lo que hice hasta ahora no me sirvió, algo más tengo que hacer, ¿no? Y es ahí cuando entramos ujú, nosotros a acompañar desde este lugar amoroso, de contención, de no juicio. Y me acuerdo que empezamos a trabajar en consulta y, y ya íbamos unas cuantas consultas, ya habíamos pasado las líneas de tiempo, creo que estábamos por proyecto y sentido, ¿no? Pero yo ujú, notaba todavía que en su discurso y en lo que decía, ¿no? En esos primeros minutos de la charla, que le faltaba expresión hacia su esposa dado a la escena de su adultez, ¿no? ujú. Ese tránsito, ¿no? Eso. De convertirse en hombre, ¿no? Eh, yo lo había sentido así, ¿no? Como que le faltaba. Bueno, tuvimos una charla previa donde le puse en evidencia que había una lealtad hacia su esposa y de permitirse expresar lo que realmente lo atravesaba. Porque si no, no me podría estar diciendo lo que me decía Ujú, si todavía, si era que ya se había vaciado ese dolor con respecto a una ujú, escena de su vida. Y fue espectacular porque me dice, la verdad que hoy no tenía muchas ganas de venir. Nada, ahí nomás le dije, bueno, ujú, parate, línea de tiempo, vamos a esa escena, ¿no? Le ujú, hice tomar conciencia, ¿no? Explicándole de cuando uno realmente descarga esa emoción, que lo que está descargando es contra un código en el inconsciente, porque cuando entramos al inconsciente no lo está haciendo de forma real, que se lo tenía que permitir para poder sanar su historia, si realmente él quería que su universo cambie. Y fue ujú, maravilloso porque a pesar de haber vuelto, ¿no? Para atrás, que es algo que no hacemos en consulta en el formato certificado, pero bueno, yo sentía que era importante para poder destrabar y poder meternos Y en para poder neuroanálisis también. continuar, es Claro, importante para poder continuar que no quede nada de eso, de ese sentir, tal cual, porque es parte de, ¿no? Si él lo atraviesa el síntoma, yo a Reorixis tengo que entrar con el menor juicio posible, por ¿sí? O sea, eso, yo tengo que entrar desnudo de juicio, yo no puedo entrar a decir, ah, no voy a ir qué sé yo, no sé, al estafador de mi abuelo. ¿Sí? No voy a ir al violento de mi bisabuelo, no quiero, porque, o sea, tengo un juicio ahí que viene desde otro dolor, ¿sí? Entonces yo a ese lugar tengo que entrar sin juicio. ¿A quién tengo que sacudir? A todo el mundo, a todo el mundo. Tengo que sí, sacar esas emociones salvajes antes de entrar a ese lugar. Y en ese lugar vamos a sacar también emociones salvajes, pero no las propias, ¿sí? Por eso yo no tengo que tener propias en ese lugar con respecto a esa temática, por lo menos, mm, ¿sí? tal cual. Ujú, De hecho, luego de esa consulta su universo colapsó en otro sentido, ¿no? Pero desde un lugar ujú, maravilloso porque cambió la relación con sus hijos, mismo con su esposa. Al tiempito
Bien no ujú, recuerdo en qué momento del año había sido, pero ujú, dentro de ese ciclo de consultas se había ido de vacaciones con su familia. ujú. El cambio había sido tremendo. De hecho, su propia familia, digamos, sus padres y todos los con los que habían compartido esas vacaciones, le decían, che, pero no podían creer lo bien que estaban como pareja. De hecho, uy, su comentario luego de eso fue, Se te movió todo el sí, sí, universo, se movió lo todo el bien que universo, estamos lo como bien. ¡pum! Eh, Fue como estar enamorado cuando el día que la conocí. Dice, estaba en esa Wow. instancia. Yo digo, bueno, respirá y disfrutá de este momento que es tan, tan lindo, ¿no? Digo, gracias no solo por traerme que hecho tenía que ver en mí, ¿no? Digo, pero poder verlo en el cambio de vida de él, para poder luego entrar en Rorixis de una manera mucho más eh, limpio, sin esos juicios, y mismo desde su porte, ¿no? Porque no solo le había cambiado eso, sino que también lo veían distinto. Le decían, che, pero te veo mejor parado, te veo muy bien, ¿no? Digo, qué maravilla, porque no es solo que el síntoma se vaya, sino que nos transforma la vida de La otra vida. manera, cambia nuestras relaciones con nuestro entorno. De hecho, su hija que no le prestaba atención, que él sentía que no tenía un interés hacia él, había cambiado Ujú, completamente. Ya era, che, pa, ¿qué sí. necesitas? O el diálogo, o las conversaciones. Fue maravilloso, porque luego mismo, eso que él había creado en su universo a cierta edad, que fue un malentendido, Ujú, en algún lado de su historia tenía que estar, de su historia ancestral. Y lo claro. encontramos, estaba ahí un malentendido donde él había estado como un espectador, siendo más pequeño, y Ujú, claro, esa escena, había creado la escena, ¿por qué? Para trascender y sanar eso que estaba ahí. Y luego, bueno, todos los abandonos, porque él lo que sentía, ¿no? En algún punto era ese abandono desde su pareja, en algún sentido, que después ujú, lo encontramos, bueno, en distintas historias de sus antepasados. No solo eso, sino sorprendiéndose en una escena de su bisabuela, eh, donde él estaba en el barco, zarpando de España, donde podía ver el ujú, timón, el barco, la gente, todo, y que cuando sale de portar esa identidad de su abuela, me mira y me dice, ¿yo esto lo inventé o mm, fue real? Porque me dice, porque yo lo pude ver. Fue algo, sí, pero mágico, porque es de esas consultas donde el consultante se queda, que no entiende qué pasó, pero que lo que transitó por su cuerpo fue absolutamente disruptivo. De ujú. hecho, no solo cambió la vida con su pareja, la relación con sus hijos, sino hasta que la economía le cambió. Y claro, sí. No podía ser de otra manera. De hecho, Ujú, cuando iba a un lugar como proveedor y que en otros momentos lo pasaban por arriba, él había construido mm, otra identidad donde, che, no, no, pará, estoy yo primero. Y con firmeza y con la seguridad de un ser totalmente valorizado. ¿Por ujú, qué? Porque había transformado su vida en consulta. Había expresado esas emociones que le hacían vivir la vida de una manera totalmente, ¿no? Eh, Presa del depredador, de siempre estar, ¿no? En realidad se había convertido en alfa. Se había convertido en alfa. Y ahora su familia, todos lo veían así. De hecho, bueno, sí, eh, él expandió, ¿no? Este mensaje de la existencia consciente desde algún lugar, ¿no?
para aquel que veía que por ahí en su universo eh, le estaba pasando algo, bueno, desde la convicción de, no, che, a mí me cambió la vida, esto te puede cambiar la vida, ¿no? Ujú. Eh, una maravilla tremenda y un síntoma sanado, ¿no? De una relación de pareja, que es tan lindo, ¿no? Porque la pareja es eso, ¿no? Es donde esas semillas que tenemos no solo tienen que crecer, sino que tienen que crecer en un ámbito de amor, de paz, de orden, de coherencia, eh, y entendiendo que este trabajo que hacemos se puede multiplicar y crear universos mejores para que tengamos una humanidad que sale de mí mucho más en armonía. Más plena, más en coherencia, ¿sí? Cuando uno está en una vida plena, ¿sí? Es, es indefectiblemente, es inevitable que tu vida crezca más, ¿sí? Cuando uno se valoriza, cuando uno sana su universo al punto de transformarse en el alfa de su propia vida, ¿sí? Eh, a la naturaleza le encanta eso. ¿Quiénes son los más valorizados de la naturaleza? Los depredadores o los alfa, ¿no? Porque son los que no huyen. El depredador no es es el que no huye, es el que ataca, es el que va, el que va en busca de su presa. ¿Entendés? No, los desvalorizados son los que huyen de él. ¿Entendés? Vos al valorizarte, al hacerte responsable de tu creación y trabajar para cambiarla, no solo desde la 3D, quien se conoce adentro, quien se conoce en su interior, quien conoce su historia, ¿sí? Es una persona que tiene mayores cantidades de herramientas para poder crear una vida diferente. ¿Sí? Una vida más valorizada. Y es la persona que va a ir hacia adelante. Cuando tenga algún inconveniente, voy a afrontarlo y voy a sacarle el mejor provecho posible de esto. Eso es una persona valorizada. A la naturaleza le encantan los valorizados. Entonces vos tenés que darte ese valor y no desde la distorsión de para que me vean, porque eso es desvalorización, ¿sí? Sino para cambiar y para transformar tu vida. Para transformar tu vida y de acuerdo a cómo vayas transformándote, va a ser la realidad que vas a estar creando. Y obviamente en esa realidad vas a tener la pareja perfecta para ese código. ¿Sí? Entonces, si no te gusta la pareja que tenés hoy, ¿sí? O quisieras tener una pareja y no la tenés, ¿sí? Tiene que ver con tus códigos, no tiene que ver con la pareja en sí o con las oportunidades. ¿Cuántos millones de personas hay en el planeta? Y justo a vos no te llega la pareja. No podés tener pareja, ¿no? Justo cuando vos deseas encontrar una pareja, no hay nadie disponible. ¿Entendés que matemáticamente y estadísticamente eso es imposible? Entonces, ¿por qué es imposible para vos? Entonces, eso es lo que tenés que, no, no digo qué es lo que tenés que hacer, sino que hay algo ahí que te impide tener la pareja que querés o que te impide tener el vínculo de pareja que deseas, ¿sí? Y, y- y no tiene que ver con, o sí, en poco, en parte, pero con tus actitudes o con tus cuestiones de tu realidad. Tiene que ver con tu historia, tus actitudes, todas las cuestiones que que están dando vueltas en tu realidad hoy, tienen que ver con tu historia y con los dolores de tu pasado. En la medida en la que vayas entrando a esos dolores, sanando tu universo, tu realidad va a cambiar completa, como le pasó al consultante de Edgar, ¿no? Que le cambió la vida entera, economía, pareja, hijos, vínculos, amigos, trabajo, todo, absolutamente todo. Sí, sí, no solo eso, porque digo, también es como empezás a sentirte y a ver la Ujú, vida, ¿no? Desde una tranquilidad donde deja de estar el apuro, porque mm, cuando vivimos en esa distorsión tan grande, ¿no? Y atravesados por el síntoma,
no hay tiempo que nos alcance. claro. Eso es lo que me doy cuenta yo en carne propia, ¿no? Digo, a través de trabajo en consulta, es, che, el tiempo te sobra. Más allá después si podés o Ujú, no podés administrarlo, porque bueno, a veces algún síntoma por ahí nos atraviesa, ¿no? Que no nos permite administrarlo de cierta manera o lo que sea. Pero decís, che, tengo más tiempo. Y más tiempo de calidad. Porque también de eso se trata, ¿no? De poder tener tiempo de calidad para uno, con los seres queridos, ese tiempo de contemplación, el tiempo del aburrimiento para poder crear. Hay claro. tanto para trascender y para que eso nos devuelva esos estadios de conciencia y de amor hacia uno mismo, ¿no? Porque Ujú, de eso se trata. Vos sabés que con el tema parejas, yo pensaba y el otro día me di cuenta que a la mitad de mi edad de conocerla a Ani, yo había conocido a otra Analía. Y todo lo que había en esa edad, ¿no? Que hoy ujú, en algún punto estaba desplegando desde no poder ser el alfa que yo quería ser. ¿Para claro. qué? Para ese joven que le había pasado algo particular y que hoy sentía que me atravesaba, que bueno, fue de lo que se habló mucho en el encuentro de PAC último, Ujú, eh, que ahí tomé conciencia desde dónde yo estaba polarizado con respecto a una particularidad, ¿no? A lo que era ser alfa. Más allá que yo en ujú, algunos puntos de mi vida me siento alfa, pero en otros era como que necesitaba actuar de cierta manera para ese niño que le había pasado algo. ujú. Y ahí vos decís, wow, ¿en qué momento estaba esto y no lo había Ah, visto, ¿no? Digo, y empezar a ser consciente de eso y empezar, más allá que todavía no lo trabajé, he entrado ujú, a esa escena, la he trabajado, pero no desde este lugar. Hice un mini ejercicio, ¿no? De introspección y de descarga como para, bueno, alivianar un poquito la carga, pero también en conciencia llevarlas de otro lugar, ¿no? Ya no siendo la víctima, sino de, che, ujú. observate y no caigas en el mismo jueguito, porque lo único que conseguís con eso es no ser el alfa que vos querés, ¿no? Y el Claro. sentir que está detrás de eso, porque todos Ujú, queremos lograr todo lo que se nos proponga. Queremos, por decirlo de alguna manera, el éxito total, ¿no? El éxito, ujú. bien dicho, desde el lugar de poder lograr Todos cosas. deberíamos Claro, todos quererlo todo. deberíamos, exacto. Pero Ujú, desde un dolor uno actúa o crea de cierta manera, ¿no? Pero al observarlo, te permite, bueno, no, no, pará, ya no sos ese, ya no necesitas eso en tu universo. Empezá exacto. a Ujú, gestionar tu vida desde otro lugar, más allá ya verás qué sucede, ¿no? Quizás necesitas un trabajo mucho más introspectivo, bueno, que tu ciclo de consulta esté encaminado en ese síntoma, pero este autoconocimiento nos permite, ¿no? Jugar a eso de, bueno, che, si yo ya lo conozco, bueno, me voy a parar ujú. desde otro lugar en esto, ¿no? Y no dejar que el Claro. síntoma nos atraviese y nos lleve puesto. Es Eh, que la manera, cuando uno busca desde qué lugar está creando lo que está creando, ya le sacaste el foco tremendo de que esto es culpa del otro, ¿me Tal cual. entendés? Esto es, no, entonces desde el momento que uno decide, "Che, ¿desde qué lugar mío está saliendo esto que me hace tanto mal?" Y lo encontrás, y encima lo encontrás, digo, ¿no? Porque yo me paro en el lugar de creado, esto sale de mí, ¿sí? Ya ahí ya le saco un montón el peso de que es esto otro lo que me hace daño. ¿Entendés? Soy yo que estoy creando algo, ¿sí? Por lo tanto, no es malo, solamente no entiendo qué está pasando. Me hace mal porque hay un dolor detrás. Entonces ahí ya no lo encuentro, no importa, yo ya sé que esto que me hizo daño no sale de mí. ¿Sí? Y desde ese lugar, ¿sí? Cuando encuentro
desde qué lugar lo estoy creando, mucho más le saca poder a eso que está creado frente a mí, ¿sí? Y me lo devuelve a mí, al ser responsable de la creación. Y yo lo que digo es, ah, claro, ya te encontré, ya sé desde dónde te estoy creando. Hago lo que tengo que hacer y eso desaparece o cambia o se transforma. Entonces, cuando uno empieza a actuar de esa manera, ya después es muy difícil que haya algo que te haga daño, que te haga mal, ¿sí? No hay algo que te hace mal, hay algo que te hace sentir mal y que es un dolor del pasado lo que te hace sentir mal, que yo estoy poniendo acá para recordarme ese dolor. Es impresionante poder pensarlo así. Empezás a vivir la vida en mayor plenitud y en mayor conciencia. Y después seguís trabajando lo que hay que trabajar, ¿no? Pero poder verlo de esta manera le saca toda esa carga emocional que yo pongo a esto, en esto que me está pasando, Sí, ¿no? es muy profundo porque te pone en el lugar de todo depende de mí, Claro. todo depende de mí. Y qué mejor que todo dependa de Ujú, mí. Cada ujú, decisión de mi vida sé que me va a llevar a un lugar, entonces tengo que hacer que esa decisión sea consciente, que, que- que en algún punto, bueno, che, a ver, yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Y desde dónde? ¿Y para quién? ¿En realidad lo quiero hacer? ¿No lo quiero ujú, hacer? ¿Dónde me lleva? ¿No? Y más si conocemos ujú. nuestra historia, se torna mucho más sencillo. De hecho, Sí. este domingo, así como te contaba lo de este testimonio que mi hijo les pidió a sus abuelos, me traje un tesoro enorme porque había algo particular en mi vida que era un hecho que sucedía y que mi cuerpo manifestaba de cierta manera. Y Ujú, yo decía, ¿de dónde viene esto? Porque, digo, no recordaba yo de mi vida haciendo esta introspección, en qué momento me había sentido así con esa manifestación biológica, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Como una ujú, electricidad o algo así. Desde la ujú, incomodidad, ¿no? Y tenía que ver con esto de, che, expresar quizás lo que sentía o lo que pensaba y demás. ujú, Y mi papá, bueno, con su relato, ¿no? Digo, qué perfecto porque, digo, él cuando había planteado su forma de ver, ¿no? Lo que estaba sucediendo, que estaba equivocado, porque él sentía que era ujú. así, ¿no? Él cuando hace el servicio militar, luego de no Sí. sé cuántos días que lo habían bailado, bueno, que los hayan mandado a ducharse y que le corten el agua, o que había agua fría, o que lo saquen de ahí y los hagan... ay, ¿cómo es que era que decía él? Bueno, no me viene, que bueno, los mandaban a correr al campo, ¿no? A hacer eh, actividades en horarios y en condiciones que no, que para una persona, pongámosle, normal, ¿no? De una vida no sucede, ¿no? Era Ujú, bien del ámbito militar y que sí, entiendo que para preparar a una persona que va a ir a la guerra, bueno, tiene que pasar por distintos lugares, ¿no? Pero de chicos que eran obligados, porque ni siquiera era un pulso interno, era, bueno, si te tocaba tenías que ir, ¿no? Y ujú, de hecho mi papá quería ir a otro lado, quería ir a Córdoba de paracaidista y su cuñado le dice, no, ¿para qué vas a ir allá? Yo te consigo acá, vas a un lugar mucho mejor, lo termina mandando al 601 de comunicaciones, que es lo más raso a nivel, digamos, militar que hay, que es son los soldaditos van al frente, ¿no? Digo, como eh, los primeros que van a la guerra, ¿no? Y ujú, bueno, ante una injusticia que sintió mi papá que estaba sucediendo con respecto a un compañero que lo estaban, bueno, maltratando, estaba
no sé si tenía ataque de asma o algo así, el chico la estaba pasando muy mal, bueno, mi papá saltó, se agarró con, no sé si era el cabo, que se agarró a trompadas, uy, se me cayó el micrófono, Justo, que justo, piñas ahí, me agarro todo. em, se agarra a trompadas Y de comunicación, y de ¿no? comunicación, ¿no? Y lo manda lo mandan al calabozo, bueno, le querían dar la Mm, baja porque decían que estaba loco. ujú, Y digo, bueno, ¿cuántas cosas debe haber pasado mi papá por haber manifestado que pensaba distinto en un ámbito donde eso era lo correcto? claro. Donde ese Ujú, inconsciente colectivo estaba en favor de que suceda eso, ¿no? Del baile a los soldaditos, a los conscriptos, ujú, conscriptos que no tenían ni siquiera ganas de estar ahí, que habían sido sorteados, que no ujú, habían sido por una elección propia, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuánto ujú, tiene que haber ahí para mí, ¿no? De esto, de no a veces no elegir quizás el lugar donde querés estar, ¿no? Digo, ahora empiezo a pensar un poquito y a abrir ahí el velo de lo que puede haber ahí. Eh, y luego estando en un lugar donde fue algo, pero fue espectacular porque el discurso era, y el teniente general, no sé, que estaba ahí en el lugar donde lo habían mandado, que ya le estaban por dar la baja, dice, el tipo era a las 6 de la mañana y ya se ponía en pedo. Empezaba a tomar alcohol ujú, durante todo el día, ¿no? Y él diciendo, ¿cómo puede ser que una persona que tiene que ser un ejemplo para la patria y todo lo que simboliza eso, ¿no? ujú, Eh, estuviese en ese estado. Y mismo todas las personas que estaban ahí, ¿no? Él justo sabía escribir a máquina, entonces, bueno, como estaba ahí esperando, lo llaman para ver si podía, le preguntaron, ¿no? Entonces él empieza a escribir con todos los dedos. Y el tipo lo miraba como diciendo, claro, todos los que estaban alrededor de él, que vaya a saber por qué estaban ahí, claro, a un dedo. Y bueno, vos fíjate cómo él ahí encuentra una ventaja porque el tipo le dice, bueno, dice, si no le llegan a dar la baja, usted se va a quedar acá, no va a volver allá donde estaba, ¿no? Digo, bueno, un doble salvataje, porque era, o le daban el alta o ujú, la posibilidad de estar en un lugar mejor sin tener que pasar por todas, bueno, las vicisitudes y lo que proponía, ¿no? Un ejército, bueno, lo que era eh, esa, esa parcialidad, ¿no? Bueno, tenían que estar preparados de cierta manera para la posibilidad de un combate. Eh, así que digo, Y bueno, tan cuánto, ¿no? verticalista, ¿no? Tan, Claro, tan, aparte, tan ¿sabes? sí, 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 Ujú, y de la forma, ¿no? Que se lleva adelante eso, ¿no? ujú. Sabiendo, entendiendo, ¿no? Que es una parte muy dura, ¿no? Y entendiendo también que era su experiencia Entendiendo que es perfecta, la creación, tal ¿no? Y cual, que es la creación perfecta de tu papá para la historia que porta, ¿sí? Y es perfecta tu creación para tu historia, exacto, ¿sí? exacto. Y yo después pensaba, digo, ¿por qué el juicio, ¿no? Al alcohólico y ¿Entendés? y Digo, como porque el referente, juicio. eh, y ahí empecé a El atar juicio al cabos. alcohólico, el juicio, claro, el juicio al alcohólico, al referente, ¿sí? Al que me tiene ¿cómo voy a ir yo a una guerra con una persona así, ¿no? Al que pierde sus cabales por el alcohol, ¿sí? Eh, Ahí hay una cuestión que tiene que ver con la autoridad impuesta en este Mm, sentido de, che, yo no elegí esto y me ponen a mí este tipo que me mandan. La injusticia con respecto a, che, yo tengo que defender a ese, ¿no? Yo tengo que defender. Todos podían, ¿no? Pero ese no, ¿no? Entonces hay emociones guardadas con respecto al más débil, ¿sí? ¿Por qué tengo que salir a defenderte? ¿Por qué tengo que salir a sostenerte si todos se están pudiendo sostener porque vos no, ¿sí? Tengo que pelearme con todos por tu culpa, ¿no? Todas estas cuestiones que van sucediendo en las historias, ¿sí? En, en defender al más débil, ¿sí? sí, Eh, y pienso, ¿no? Digo, no solo eso, sino también el juicio al alcohólico.
Y se decía en la mm, familia que su abuelo, mi bisabuelo, era así literal, eran borrachos, de ahí para arriba, ujú, borrachos y ujú, jugadores, ¿no? De hecho, este bisabuelo mío muere joven, dejando a mi abuela de 6 años sin ese papá, ¿no? Como referente, ¿no? Hay ujú, una, una pareja que aparte no deja ordenada a, a esa familia, porque también ujú. lo que se decía era, bueno, en ese momento las mujeres no cortaban ni pinchaban, como que todo quedaba en mano de, bueno, a ver, el hombre de turno que estuviese, primo, pariente, el que sea, ¿no? Y que dado a eso se, se perdían los bienes. Claro. Ujú, Eh, y vaya a saber en qué contexto fallece él, eh, porque entiendo también que después mi abuela en su creación crea un esposo con una particularidad en una pierna, ¿no? Gran desvalorización, entendiendo que quizás para que no se vaya, para que no claro. corra riesgo eh, estando, digo, Para que no, para que no lo manden al servicio militar, también, bueno, de hecho en la no vayan a la historia, guerra en realidad. claro, sí, sí, vengo de clanes de terratenientes, ¿no? Digo, eh, y que parte de la herencia se pierde en esos viajes que hacía su padre, supuestamente, ¿no? Que pierde sus propiedades porque eh, le pasa por un robo, ¿no? Y digo, bueno, ella acá creando una pareja como solución para Ujú, que no tenga que viajar ni nada, bueno, con esa claro. particularidad, Ujú, ¿no? tal cual. Eh, Ujú, sí, no, es maravilloso. Y acá yo reparando, porque también eso estaba pensando, digo, la pareja que elegimos, ¿no? ¿Desde dónde la elegimos? Para solucionar qué. Entendiendo también que la pareja ujú, nos trae un clan que es un espejo con la solución de problemas o síntomas del árbol propio, ¿no? Que cuando ujú, lo ponemos ahí, sí, espejamos, cuando se arma el árbol, podemos ver las soluciones de un lado y del otro para los conflictos que vienen sucediendo, ¿no? En la historia de los ancestros. Dado que mi papá y mi mamá pasaron por el fallecimiento de un primer hijo, ¿no? Esa espera de 9 meses y que luego de ese nacimiento, a los poquitos días, bueno, ese ser cambie de plano, ¿no? Y con toda la esperanza, con el amor de recibir un hijo, con los proyectos que uno pone, ¿no? En pos de ese hijo y con todas esas ilusiones, yo, para no tener que claro, pasar por eso, creo una esposa con una hija, con una, ya, claro, ya la trae, ya no tener que pasar la por lo trae que... cocinada, Exacto, ¿no? La trae cocinada, hecha con la decoración, la torta, ¿no? sí, Ya la trae perfección, hecha, así, no se me sí, arrebata, ¿no? Tal cual. sí. Y que eso Sí, lleve a mi sí, sí. vida, que no tenga que pasar por esa situación, ¿no? De tanto dolor, porque a veces nos Pero no solo tomamos eso, sino que dimensión. vos te la creaste reparada completamente. Mm, sí, Vos te trajiste la reparación completamente. Y de hecho es esto, mirá, mamá, acá está tu hija. mm, ¿Sí? Aquel hijo primero, acá está este hijo, ¿no? Este es para vos. Ahora nosotros vamos a dedicarnos a hacer los otros, ¿sí? Pero suele suceder un montón, que, ¿viste estos hijos de los cuales se adueñan los abuelos? sí, ¿Sí? Viste que por ahí, ¿no? Vos tenés, no sé, familias en las cuales un determinado hijo tuvo un hijo, ¿sí? Pero se lo adueñaron los abuelos, como si fuera propio, ¿no? Y después, al momento en el que tienen que partir o algo, este hijo se queda con los abuelos, ¿sí? Eso que ha sucedido está reparando por lo general historias de la muerte del primer hijo. ¿Sí? O del primer hijo o de un hijo en particular, ¿sí? mm, Entonces acá
los abuelos, ¿no? El primer hijo que tenemos, ¿sí? Después, ¿no? De esta muerte o de este dolor, el primer hijo que tenemos es, tomá mamá, este es para vos. Inconscientemente, no es que lo hagamos conscientemente, sino que mm, yo siento que este hijo no es para mí, ¿entendés? Y los dejo que mis padres se hagan cargo y yo tomo más distancia de este hijo y porque están todo el tiempo con los abuelos y yo no quiero sacárselos porque ellos están tan contentos y empiezan a adueñarse de este hijo, ¿sí? Y esto es precisamente porque yo inconscientemente no tuve el hijo para mí, lo tuve para ellos. Sí, lo he visto mucho en muchas consultas en las que en mi universo está mucho, eso sí, en las que tengo un hijo y este hijo no es, es de mis padres, o es para mis padres, no es para mí. Sí. Sucedió así en mi clan materno, mi tía Blanca, que es la primera que tiene hijos de todos los hermanos de mi mamá, a sus 15 años tiene un bebé, ese bebé lo crían como si fuera, ¿no? Lo crían toda la familia. Bueno, pero cuando mi tía Blanca se va, no se lleva a su hijo, queda en la casa con la abuela y con el resto de mis tíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi abuela se le mueren sus dos primeros hijos. Los dos primeros se le mueren, ¿sí? Después nace mi tía Blanca, la que nace después de ese dolor. Esa, el primer hijo que tiene, no, no es para ella, es para, ¿no? Es en reemplazo de estos otros, porque ella fue hija de reemplazo, ¿sí? Lo mismo le pasó también a mi tía Marta, que ella también, su primer bebé nace prematuro. Después el bebé que nace es mi prima Liliana, nace Liliana y el primer hijo que tiene Liliana eh, lo crían en la familia, pero queda con los abuelos, porque nunca fue para ella, siempre fue para aquel dolor. Cuando los dolores son del pasado, son tan fuertes, todo el clan, todos los que nazcan después de ese dolor van a tener como la orden de reparar ese dolor, ¿sí? Y principalmente quien nace después, ¿sí? Del dolor. Quien nace después del dolor porta este, como este mandato, ¿no? De decir, tengo que resolver esto. Que cuando van y sanan esas historias, cuando sanan en ese tiempo, se expresan esos dolores, eso deja de ser así y cambian las relaciones. De repente mi hijo vuelve a mí, ¿no? Vuelvo a tener una relación madre-hijo, ¿sí? No hermanos, ¿sí? Y cambia toda la vida entera. Pero suele suceder muchísimo, o sea, lo veo mucho en las consultas eso. Qué lindo porque eso está en mi clan. De hecho, mi Mm, abuela paterna, en algún punto yo siento que se adueña de la hija, de su hija adoptiva, ¿no? Es como que esa hija ujú, adoptiva, bueno, le trae ese hijo esa hija para resolver, ¿no? Un conflicto de alguna pérdida de embarazo o algo, que es ujú, algo que estoy viendo ahí porque, bueno, es algo de lo que no se hablaba antes, ¿no? Eso se mantenía en secreto. eh, y también entiendo, ¿no? Cómo el universo se presenta, que está haciendo evidente eso, ¿no? De qué secreto está ahí detrás que estoy viendo esto así, ¿no? Y ahora que lo traes digo, bueno, ah, qué perfecto porque sabemos que es así, ¿no? Que aquello que está delante nuestro es porque está en nuestro universo para tomar conciencia, para poder trascenderlo y volver al equilibrio y más linda la vida. mm, Em, tal cual. una maravilla, amiga. Y pensaba, digo, ¿no? Sí, Qué fuerte que una madre tenga un hijo para traerle a su madre ese hijo que mm, perdió. ¿Desde dónde se toma esa decisión, ujú, no? ¿Qué patrón mm. inconsciente hace que actúes así de esa manera? Porque, No, pero además eso es inconsciente, porque, ¿no? por ejemplo, a mí me pasó con
con mi hijo varón, ¿no? Con Enzo. Enzo nació tercero, es el tercero de mis hijos, pero es el primero de mi marido, ¿sí? Y en el momento que yo me embarazo de él y le vamos a contar a su familia y que les decimos, sí, estamos embarazados, mi suegro viene y me dice, ay, este es para mí. Yo todavía no tenía pensado el nombre. Este es para mí, dice. Y yo, sí. O sea, sí, pero ¿entendés? El sentir es sí, este es para vos. Yo lo sentía así. Y cuando voy a ponerle el nombre, cuando vamos a ponerle el nombre, cada uno elige un nombre y vemos si combinan y lo decidimos entre los dos. Ok. Denis siempre quiso tener un hijo que se llame Enzo, ¿sí? Él ya tenía los nombres hace mucho, ¿entendés? Y le puso Enzo. Y me gusta su segundo nombre, que es Gabriel. Y Gabriel es el primer hermano que nace y muere, ¿entendés? Y después nace mi marido. ¿Entendés que yo no es consciente, no es digo, lo decido, voy a tener un hijo? No lo hice así, pero lo sentí en el momento que, ¿viste? O sea, es una creación completamente inconsciente. Este hijo no es para mí. Y a medida que vas sanando, ¿sí? Vas teniendo una relación diferente con tus hijos, con tu pareja, con tus suegros, ¿entendés? ¿Por qué? Porque había un dolor inmenso ahí, en ese lugar. Ahora, pareciera que es la historia de él, de mi pareja, no, 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 no es la historia de él, es mi historia. Es la historia que te contaba de mi abuela, ¿no? Que se queda, de mi tía Blanca, que le da a su madre su primer hijo. ¿Sí? No se lo da realmente, queda como implícito. Las cosas se fueron dando para que sucedan así. No es que es consciente, dice, voy a tener un hijo y mi mamá se va a quedar con mi hijo, y no es consciente, no, no está decidido así, está desde un lugar tan inconsciente que la realidad va creando las situaciones perfectas para que yo no sea madre de mi hijo, sino que sean mis padres. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿cómo es que sucede eso? Es la historia y es el dolor guardado detrás, el inconsciente, y todo va a estar tendiente a resolver y reparar el dolor del pasado. Entonces desde ese lugar es que creamos la realidad y se crea perfecta, perfecta, porque yo cómo iba a saber, ¿no? El nombre. Yo no sabía esa historia la contaron mucho después, o sea, no, no es que conocía, yo me encontré con la persona perfecta para mí. Cuando me encuentro con mi marido, ¿sí? Con el que es mi marido actualmente, que empezamos a ser novios, en el momento que me encontré yo supe que le iba a dar hijos. Porque en la charla surgió, no, nunca pude ser papá, y yo en ese momento lo pensé y dije, sí, yo te voy a dar hijos. ¿Viste? No decir, ¿por qué se me cruzan estas ideas por la cabeza, estos pensamientos? Y nos pusimos de novio. A los 4 meses estábamos viviendo juntos. A los 5 me embaracé de Enzo. ¿Entendés? O sea, como que todo así, porque así tiene que ser, porque es la edad, porque es el tiempo, y vos crees que estás súper enamorado y que tenés todas las hormonas, y es los químicos perfectos para que se dé la historia como se tiene que dar, para que resuelvas el dolor del pasado. Entonces, esta pareja que tenés hoy, ¿no? Es la pareja perfecta para vos. Y la pareja que no tenés hoy también es perfecto. Solamente hay que ver cuáles son los dolores del pasado que activan, ¿no? Abren esta llave, cierran esta otra, ¿sí? ¿No? Y yo de repente no tengo a nadie en mi vida. Y no tengo un proyecto de vida en pareja. O sí, tengo un proyecto de vida en pareja, pero no es el que quiero. Sí, o bien tengo hijos, pero no tengo pareja, ¿no? Y todas estas cuestiones, digo, ¿qué llaves se están abriendo y se están cerrando para que vos tengas la realidad que hoy tenés y que no te gusta? ¿Sí? Para convertirla en algo que te guste, ¿no? Ahí es ir a consulta. Sí, tal cual. Poder, primero, bueno, poner en conciencia qué es lo que no nos gusta, para luego Ujú. poder meternos a buscar por qué eso que está sucediendo no nos gusta. ¿No? Pensaba en tu esposo que te garantizaba las historias para que vos puedas resolver los dolores
de tu clan, Claro, con nombre, con todo. así. Perfecto, ¿no? Ujú, Y ese impulso interno de sí, yo voy a ser la que te dé hijos, ¿no? De hecho, yo en el momento que la conozco a mi esposa, ujú, le digo, no, no, yo me voy a casar con vos. Y ella, ujú, ahora en chiste, ¿no? Cuando charlamos, del momento que nos ujú, conocimos, todo dice, y yo hice lo posible para que esto no suceda, esto no suceda, digo, desde un lugar de, no estaba con el interés de estar en pareja, de conocer a alguien, ujú, y dice, es más, te dije que tenía una hija y no fue condición para que yo desista de eso, ¿no? Para mí fue claro. como una, ponerle confirmación, digo, de todo, ¿no? Porque, digo, estaba resolviendo un montón de historias. Estaba volviendo a conocer a alguien con ese nombre, eh, en Dharma, solucionando el dolor de mi Ujú, mamá y de mi papá, claro, rescatando a mi abuela cuando pierde a sus padres que tenía 6 años. ujú, sí. eh, no, no. Y mismo, bueno, garantizándome poder hoy estar acá haciendo esta charla con vos, ¿no? Porque todo lo que creé ahí con cada Ujú, código fueron lo suficientemente potentes para arrinconarme, para hacerme cargo de lo que me tenía que hacer cargo, que era de meterme a resolver esos dolores, ¿no? Que es parte de este juego, de poder comprender y trascender esos dolores para convertir esta experiencia biológica en algo mucho mejor y poder dejar una moraleja más poderosa, evolutiva, para lo que es este juego, ¿no? De la vida. ujú. Que vas a seguir jugando vos, Que voy a ¿no? seguir jugando yo, tal cual. Lo estoy haciendo a través de mis Sí. hijos, Ujú, de cada exacto. palabra, de cada acto. De hecho, Y lo... sí, Sí. Te decime, escucho, te decime. escucho. Ah, no, que pensaba, ¿no? En lo que uno manifiesta cuando se expresa, cuando habla. Y que a veces uno está equivocado y por ahí lo atraviesa algún síntoma o algo y termina diciendo algo que quizás ni siquiera pensaba, pero nos sentimos arrastrados, ¿no? Sin poder detener aquello que expresamos, pero observaba, ¿no? En el universo y cuando están los chicos y demás, ¿no? Y así en ámbitos familiares, por ahí lo que se dice y yo escucho y digo, uy, digo, cuánto dolor hay detrás de eso, ¿no? Que se está diciendo, Claro. cuánta desvalorización y, y entendiendo que es un juego y también sintiendo, ¿no? Che, lo estás presionando mucho o lo que estás diciendo me parece que no está bueno, Ujú, eh, pero también entendiendo que es parte de la creación, ¿no? Y de lo que cada uno, en realidad yo, vengo a proponer en mi universo a ver cuán lindo lo estoy poniendo para seguir trabajando en mí, ¿no? claro. Eh, Y son esas capas de Difícil, cebolla. tal cual. Vas a trabajar un síntoma, va a ponerse más linda la vida en un montón de aspectos, pero van a haber otros que van a surgir, que estaban solapados debajo de esto que vos estabas trabajando, ¿no? Uno empieza a trabajar un síntoma porque hay algo en su universo que no le gusta. Una vez que empezás a trabajar eso que no te gusta, ¿sí? Vas a encontrar lo que estaba debajo que no veías debido a que estaba esto que era más importante. Y son esas pequeñas capas de cebolla. Entonces estos comentarios que van a surgir, que te van a hacer ruido, que no te van a gustar, que van a estar en tu universo, van a surgir desde, ah, claro, ahora están porque aquello que tanto me molestaba ya no está y empieza a surgir lo que estaba debajo de eso, ¿sí? Entonces, qué bueno que tengo nuevas cosas para trabajar, ¿sí? Qué bueno que tengo nuevos síntomas, ¿no? Que empiezan a aparecer así como la humedad, ¿no? Esa mancha así que empieza a aparecer después de que ya empecé a trabajar. Y vos rompes la pared ahí en esa mancha de humedad y más humedad, ¿no? Y vos decís, "Epa", hasta que, claro, hasta que vas llegando a la raíz, pero eso sucede así. ¿Sí? Van a aparecer estas nuevas cosas que no te gustan, ¿sí? Te falta un montón, claro que nos falta un montón, vidas tenemos de códigos de dolor. Qué Sí, bueno.
Por eso ¿no? estamos Qué haciendo esta bueno porque voy a experiencia, seguir, ¿no? Claro. ¿no? Qué bueno, qué bueno que vidas, digo, me faltan, que tengo un montón todavía para sanar. Mm. Qué Sí. bueno. Em, digo, ¿no? En esas proyecciones que hago por fuera de mí, ¿no? En esos espejos, digo, no dejen de perderse esto, ¿no? Y me digo, no dejes de perderte esto, seguí trabajando en Mm, vos. De hecho, hoy pensaba, ¿no? En el único momento que hice un corte entre consultas fue luego de mi primera apertura, de mi segunda apertura, ¿no? Que fueron como 2 meses, y no sé si ujú, 3, donde en un momento me sentí tan atravesado por el síntoma que pedía rescate de consultor que me atienda porque necesitaba ujú, volver, ¿no? A ese camino de autoconocimiento, ¿no? ujú. Eh, y ahí es cuando empezamos, como vos decís, ¿no? A poner en evidencia otras sintomatologías, otros dolores que empezamos a observar, que quizás antes estábamos desde adentro y creíamos que eso era correcto, y hoy entendemos que, che, no, esto no está bueno, no está bueno y Y cuántas veces lo además hice, ahora esto no me gusta. claro, ¿Entendés? Ahora esto no me gusta. Aquello, pero además, fíjate que cuando uno lo tiene en demasía, sí que no está en equilibrio, me gusta demasiado, debajo va a haber un no me gusta nada. mm, Cuando lo trabajes, eso que hace que te guste demasiado algo, mm, debajo está el dolor, que por ahí puede llevarte a la otra polaridad, al final no me gusta nada. Sí, he trabajado con personas que eran, no sé, te lo pongo así, he tenido consultantes que son militantes políticos, ¿sí? De un lado, de otro, ¿sí? Y que al trabajar en consulta de repente descubren que esto con lo que simpatizaban de repente lo repudian y hay un dolor muy grande, se pasan al otro extremo. ¿Sí? Y después vuelven y hasta que encuentran el equilibrio desde el dolor. ¿Por qué? Porque sentían un dolor muy grande y cuando van trabajando estos pilares, ¿no? de códigos que manifestaban estos dolores, a medida que van los trabajando se va poniendo en equilibrio. Eso que se iba para un extremo, para el otro, de repente se pone en equilibrio y ya me resulta indiferente. ¿Entendés? No, eso es lo que me dicen, ¿no? Me resulta indiferente hoy. Ya sé que yo tengo las riendas de mi vida y que independientemente de quién esté en el gobierno o no, quién sea mi jefe o no, quién sea, indiferentemente de eso, indistintamente de eso, yo estoy en mi eje y eso no me afecta. Eso es lo que se logra, el equilibrio. Se logra un equilibrio donde, ok, lo podemos trabajar, lo podemos trascender y nada, eso lo lleva a una vida muchísimo, muchísimo más plena. Pero suele estar esto de, che, me gusta demasiado algo y soy muy fanático, debajo está el dolor. Y que muy probable que cuando toques eso pase ¡pum! Al otro extremo, ¿no? Así muy, 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 muy marcado la diferencia. Esto me gusta un montón y de repente no me gusta más. Y lo odio, ¿me entendés? Así, en ese nivel de dolor que se maneja debajo, ¿no? Sí. O bien la persona en su, o sea, cuando le gusta demasiado algo en su universo encuentra la polaridad opuesta, el que detesta eso. mm, ¿Sí? Lo tiene bien cerca, el que detesta ese modo de vida, el que detesta ese, ¿no? Yo amo determinada cosa y fanática y súper, ¿no? Fundamentalista de esto que hago, ¿sí? Y vas a encontrar en tu universo la otra polaridad. Muy cerca vas a tener esa otra polaridad, porque las cosas siempre van a tender a estar en equilibrio en el sí, universo. Universo. y está en nosotros en poner en equilibrio todo eso. Claro. De Ujú, hecho, me acuerdo de una conversación de la semana pasada donde me preguntaban si seguía viendo fútbol, ¿no? Eh, ujú, al equipo del que yo era fanático. ujú. Y le digo, mira, la verdad que si surge ver un partido lo veo, pero no es algo que no tengo ni idea de quién está jugando ni qué día juegan, le digo.
¿Me gusta ver ujú, jugar? Sí, me gusta ver jugar. De hecho, prefiero para ir ver a la selección. Digo, y si estoy con mis hijos, por ahí si ni siquiera lo veo, me dice, uy, se preocupó, me dice, uy, qué lástima que que no lo veas más. Digo, no, digo, es que hoy mi tiempo vale mucho más que eso, que digo, si tengo ganas de hacerlo, lo hago, pero no por una obligación de, uy, tengo que seguir al equipo. No, no desde el fanatismo, sino desde un lugar de placer y porque me quiero dar el tiempo para eso. Digo, hoy ujú, mi tiempo vale mucho más que eso. Digo, aparte comprendo, digamos, todo lo que el conjunto de eso significa, desde dónde lo estoy creando. ujú, Prefiero hacer otra cosa con ese tiempo. Digo, claro, porque mismo lo que vos veas manifestado ahí o lo que te atraviese por lo que está sucediendo, si tu equipo gana o no gana, ujú, fíjate qué te genera. Fíjate si vale la pena que te genere eso. Fíjate si vale la pena que estés enojado una semana. Fíjate, claro. fíjate si vale la pena la discusión con el del otro equipo. ¿No? Si vale la pena la indigestión que Tal te puede cual. llegar a agarrar por estar discutiendo, por estar nervioso por un partido, porque si alguien que no conoces y que no tenés un vínculo hace o no hace un gol, ¿sí? Que está bien, o sea, no Es vamos a lindo el salir a decir que deporte. cada uno no juegues, no juegues, no mires nunca más fútbol, no, sino qué es lo que te provoca, eso que te provoca, y si está bueno para tu cuerpo eso. Y si es algo que podés soltar o no podés soltar. Si lo estás eligiendo o no lo estás eligiendo, digo, ¿no? O sea, ¿por qué miras un lugar? ¿Por qué me gusta fanático? ¿No? Te gusta ir a, ¿no? A golpearte, ¿no? En la cancha, no sé, por ejemplo, se arman todas esas batabolas y que, ¿entendés? Y ir a estar en riesgo o estar, ¿no? Enojado con el otro porque el otro tiene una remera de un color diferente. No sé quién está eligiendo eso, ¿no? Pero y es muchas veces esta cuestión dopaminérgica que genera eso, ¿no? Genera dopamina, es así, y se vuelve uno adicto a esas cuestiones. Y está bueno, ¿sí? No voy a decir que no lo hagas y que no, o sea, no, fíjate cómo te sentís en ese lugar, cómo te sentís después, cómo se siente tu cuerpo después. Estás feliz, estás más pleno, estás brillante, tu vida se vuelve brillante después de hacer eso, hacelo. Si tu vida se vuelve mejor, más brillante, más abundante después de hacer eso, hacelo. Ahora si tu vida se vuelve más oscura, más discutidora, más insoportable, más, y no sé si está tan bueno. Sí, es observarte, ¿no? A dónde te lleva Ujú, y qué estás manifestando ahí, ¿no? claro, Eh, ujú. ¿O para quién estás yendo a ver el también, partido? ¿Para quién estás haciendo todo lo que estás haciendo? ¿Quién es feliz si vos haces todo esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, si yo lo estoy haciendo porque, qué sé yo, mi papá lo hacía y lo extraño, entonces no lo estás haciendo para vos, lo estás haciendo para estar más cerca de tu papá o para que tu papá te quiera más o porque, bueno, todas estas cuestiones que están envueltas dentro de aquello que se hacía en el entorno del partido, ¿sí? En el entorno del partido de fútbol, en los entornos de los otros partidos, de lo que sea, ¿sí? Que se observe, que se mire, del deporte. Yo recuerdo que cuando era chica íbamos a la casa de mis abuelos a comer con mis padres, ¿sí? Mis abuelos paternos miraban automovilismo. Entonces, automáticamente yo nunca veo carreras de automovilismo. Pero cuando apareció todo este auge de Colapinto y la Fórmula 1, ¿no? De repente el escuchar el sonido, mirá lo que te digo, el escuchar el sonido de las fórmulas, del Fórmula 1, de la carrera, el escuchar el sonido de los vehículos,
me activó el olfato del tuco de los tallarines de mi abuela o de los ñoquis de mi abuela. ¿Entendés? O sea, yo escuché el sonido y sentí en la nariz el olor a la pasta que hacía mi abuela en ese tiempo. ¿Y qué pasó? También me generó una indigestión. ¿Por qué me generó una indigestión? Porque en ese entorno, cuando yo era muy chica, veía cómo mi papá se peleaba con su papá por cuestiones políticas. Se discutían, ¿eh? Y discutían con sus hermanos y con, ¿no? Y mi abuelo era ultra radical y mi papá ultra peronista. Entonces, imagínate las discusiones que habían en ese entorno mm, familiar de comida, ¿sí? Entonces, pregúntame si alguna vez, ¿cuántas veces hice ñoqui en mi vida? Cociné ñoqui en mi vida. Caseros así, que haya hecho yo una sola vez. Y lo hice hace poquito porque fue para honrar a mi abuela, ¿sí? Porque lo hice en el tiempo de su cumpleaños. Entonces, fue para honrarla a ella, hice los ñoquis de la abuela. Eh, pero, pero recién ahora, después de haber sanado tanto esas historias, pero es eso, ¿no? ¿Por qué estás mirando el deporte que estás mirando? O aquello que te fanatiza. ¿Qué dolores trae debajo? ¿Es un extremo o el otro? Y siempre en los extremos hay debajo dolor. Dolor que podemos Y trascender. sentí como olorcito a tuco. Te Mm. juro que siento el olor a tuco. Siento el olor a comida. ¿Viste cuando alguien está cocinando? Capaz que no, pero te juro que siento el olor a comida de pasta de fin de semana. Es que sí, sí, es así, ¿no? De hecho, cuando entramos a las escenas en consulta, se puede sentir el olor, ¿no? Cuando nos preguntan o le preguntamos a nuestros consultantes, ¿no? En escena, y cuando están Sí, ahí obvio. Ujú. inmersos en esa burbuja de ¿A qué tiempo, huele este lugar? ¿a qué huele, no? Ujú. Eh, y se siente el olor, Ujú. se siente el olor, se siente Se el siente. sonido del lugar, ¿no? Qué creadora. Podemos sentir el tacto de aquello que le decimos que toquen o que nosotros tocamos, ¿no? La textura, sí. Eh, Ujú. cómo, ¿no? El Cómo es cerebro, tan como- cómo la realidad no existe, ¿no? Te das cuenta cómo la realidad no existe. Estoy en un sí, lugar con los ojos cerrados, imaginando, entre comillas, una escena y le digo, ¿a qué huele? A comida. Huele a esto, huele a lo otro, huele a pasto, huele a sol. Y vos decís, y huele, lo estás oliendo en ese momento que estás, con los ojos cerrados, sin ver el pasto, en una sala donde no hay pasto, donde no hay sol, donde y te dice, está suave, lo siento en la piel, la textura y todo. Y por más que lo estés imaginando, lo estás sintiendo. Tu inconsciente, para tu inconsciente es real eso. Tan real que cuando después lo mencionás, lo recibís. O sea, te estoy diciendo que sentía olor a comida y ahora hay olor a comida, como si alguien se hubiese puesto a cocinar. mm, El olor a cebolla, ¿no? Cuando la picás y haces el, te juro que hay ese olor ahora. ¿Y cómo lo crees en este mismo instante que sentir eso? Porque es parte de la creación, la realidad. La estás poniendo vos acá frente a vos. Sale de vos. Así que si yo digo, siento, no sé, la textura de los dólares, de los dólares, y me pongo a contar dólares, capaz que consigo a un trabajo de cajera y me pongo a contar dólares, qué sé yo, no sé. Pero digo, a lo que lo que son las sensaciones, mm. ¿sí? Lo propio, la realidad, sale de vos y en esto de estoy creando la realidad. Es que realidad estoy creando. Si está parada en un extremo, si está parada en otro, si tengo una pareja como la que quiero o no la tengo. Y si esa que no tengo quiero que sea otra, ¿sí? O quiero que sea una pareja y esa pareja no está disponible. ¿Por qué es lo que hace que mi realidad se cree en parejas no disponibles? ¿Sí? Que yo quiero un compañero y esa persona no es un compañero, es una persona totalmente ausente, que va y viene, que no... ¿Qué es lo que hace que cree en mi universo la persona que tengo al lado o la persona que no tengo al lado? Y eso está en tu historia y en los dolores del pasado. Y que cuando uno pone a revisar
cómo se sintió en determinados momentos, te vas a entender perfectamente que estás solucionando al no tener la pareja que deseas o al tener la pareja que no deseas, ¿sí? Sí, es lo mejor que Son te puede solo estar dolores pasando. del pasado. Mm, Ujú. sí, emociones salvajes kinestésicas que no fueron expresadas. Eso crea el Exacto. universo. Sí. Esa emoción genera Mm. materia. De hecho, la materia La que, emoción abre que el administramos, tiempo. claro, la emoción abre el tiempo y la La materia que hoy emoción administramos está abre el relacionada con eso. La emoción salvaje kinestésica que no se expresa abre un tiempo tendiente a resolver esa emoción, a expresar esa emoción. Entonces, la apertura temporal que estás viviendo hoy tiene que ver con ese dolor. Por eso, una vez que uno expresa esas emociones en el tiempo en el que sucedieron, ¿sí? O sea, vas a esos tiempos, te parás en esos momentos y expresás esa emoción, la realidad cambia toda. La vida se transforma entera, pero ¿por qué? Porque ese tiempo se cerró. Y tu tiempo hoy no está destinado a resolver esa emoción. Por eso parece que hay más tiempo también disponible. ¿Por qué? Porque ya no está ocupado en sostener una emoción. Se cerró ese tiempo. Entonces se cierra la apertura temporal de ese dolor. Y mi vida cambia y me parece que el tiempo pasa de otra manera. Entonces, ¿cuántas aperturas temporales tenemos abiertas destinadas a resolver el dolor? Millones. Pero a veces expresando una se resuelven un montón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en una sola escena hay colapsadas un montón de aperturas temporales, ¿no? Y se abrió el tiempo de esta perspectiva, desde esta otra, desde esta otra y desde esta otra, porque tenemos que resolverlo todo. Entonces yo me paro acá, expreso acá y se resolvieron un montón. Por eso la vida cambia tanto cuando uno está en consulta, cuando uno comienza el camino, un ciclo de consultas para sanar su tiempo. Sí, no solo En este eso, caso como parejas. Mm. exactamente. eh, También se disuelve materia. La materia se transforma Ujú, al expresar esa emoción. Los síntomas desaparecen. ¿Todos? No, todos no, porque hay que ver dónde está más anclado, ¿no? Y por qué sigue persistiendo ujú, un síntoma, que sin duda alguna claro. es porque Ujú, todavía falta conocer más la historia, pero hay síntomas que ujú. desaparecen. Y Yo, digo, yo he tenido en consulta es- tumores, personas con tumores que en la tiroides, o sea que se les notaba la pelota acá y de repente biopsia que estaba más o menos, vienen a consulta, expresan sus emociones salvajes, vuelven a ponerse en coherencia y el tumor desaparece. Y desaparece, o sea, lo mismo que el cuerpo creó, el cuerpo lo degrada, ¿sí? La materia cambia. No, no, me parece que, no, parece que fue mal un mal diagnóstico. diagnóstico. Claro, parece que se equivocaron. ¿Sí? Bueno, bárbaro, lo tomo. O sea, yo no estoy acá para contradecir a la medicina, no. Si dicen que se equivocaron, se equivocaron. Yo tengo la certeza de que se expresó la emoción y eso cambió. ¿Sí? Se trabajó sobre este tema y eso cambió. Listo, compro, es esto. ¿Sí? Si el otro quiere decir que es casualidad o que, bueno, está bien, es válido para esa persona, pero yo sí sé que tengo mi certeza de que cuando trabajo en mí, la realidad cambia. ¿Cuánto cambia? Toda. Molecularmente, físicamente, sí. Hoy estoy más joven que Tal hace cual. 2 años atrás. Y vos decís, ¿cómo lo lograste? ¿Te pusiste crema? ¿Te pusiste inyección? No, empecé a trabajar en mí. ¿Quién logra eso? La biología. Sola tu realidad cambia. ¿Cuánto? Físicamente, molecularmente, hasta la parte de átomos, todo absolutamente cambia. Si no, fíjate, vos te haces un oligoscan. El oligoscan te dice cuántos elementos de la tabla periódica tenés en célula. ¿En qué grado? ¿En exceso o en carencia? ¿No? Y si yo me hago
y tengo en mis células en exceso cromo y en carencia, no sé, ponele, no sé, cloro, sodio, no sé. Y, y voy y tengo esos elementos y después cambia. Transformas los elementos, cambian los átomos de tu cuerpo cuando vos estás en consulta, cuando vos trabajas sobre tu historia. Me encanta esto, me encanta hacerlo. O sea, vengan todos los dolores de mi historia porque los quiero trabajar, porque quiero, porque el placer que me da visualizar lo que había antes y que ahora no está, entendiendo que esto que hubo antes fue perfecto como estaba, poder abrazar eso que antes había odiado y decirle gracias por hacerlo de corazón, abrazar el dolor que sentiste en el pasado sabiendo que fue perfecto como sucedió. Eso, ¿en qué otro lugar? Estoy feliz de haber creado una realidad donde exista la bioexistencia consciente que me permite vivenciarme desde este lugar, vivenciarme desde la sanación, desde la comprensión del todo y desde ver la perfección en absolutamente todo. Que no exista la equivocación, no existe la equivocación. Te equivocaste, ay, me equivoqué. No, no te equivocaste. Lo que pasa es que desconoces, ¿sí? El código inconsciente que te hizo tomar tal decisión, pero nunca te equivocaste. La realidad no se equivoca, la naturaleza no se equivoca, Entendiendo que esa equivocación en realidad es porque tengo que aprender porque algo. tengo un dolor. Y aparte Claro, que porque tengo tengo un dolor, dolor ¿no? ahí. Digo, Ujú. bienvenida sea la equivocación, ¿no? Que tanto prejuicio a veces tenemos con respecto a eso. Uy, no hago por A equivocarme. cometer No, errores. hacé, Ujú. equivocate, cometé el error, ahí tenés tu mayor sabiduría, Aprendizaje. Ujú, ¿no? Y bueno, hemos creado un universo donde el error estaba mal visto, ¿no? Y hoy lo estamos transformando. De hecho, la ujú, relación con nuestros hijos y que ellos puedan manifestar, digamos, nada, quizás sus errores, sus, sus pruebas que no aprueban, y nada, todo bien, bueno, estudiá, a mm. ver, fíjate que te fue No pasa mal, nada. no pasa nada, ¿no? Donde antes Mm, estaba, digo, sé que en mi universo más abierto quizás sí está eso, ¿no? Pero en mi universo ujú. más próximo, eh, nada, se transita de otra manera. Es un lugar de decir, vos podés, te equivocaste, digamos, no rendiste, no, dale, ¿no? Eh, Podés hacerlo de nuevo. Mi exacto. hija Malena, cuando fue a rendir un final, ella no quería rendirlo porque decía que lo iba a desaprobar porque no estaba lista. No había llegado a prepararse de la manera que ella quería. Y le dije, anda, anda a desaprobar. Anda a desaprobar. Anda a sentir y a vivenciar lo que es que un, ¿no? Tribunal de docentes te juzgue, ¿sí? Y diga, tu conocimiento está incompleto. Anda a vivenciarlo, anda a obtener esa experiencia. Es maravillosa esa experiencia. Hacelo desde este lugar, se lo dije. Disfrútalo y anda y anda a desaprobar. Y aprobó. O sea, ¿me entendés? O sea, pero le dije eso, anda a desaprobar. Tan contrera, mira que fue, le dije anda a desaprobar y fue a probar. No, pero si me está escuchando mi hija. Pero rindió ese final y ¿desde qué lugar? Anda a cometer el error. Anda a equivocarte, que no está mal equivocarse, que la persona que no se equivoca nunca, nunca aprende, no tiene la posibilidad de aprender. ¿Cómo vas a aprender si no te equivocas? Es imposible aprender si no cometes un error. La naturaleza es lo que es hoy, gracias a la evolución de todos los errores que cometió en los millones de años que existió. ¿Sí? Nosotros somos hoy mamíferos bípedos con estos órganos que vivimos la vida de esta manera gracias a que toda la naturaleza fuimos cometiendo millones de errores. Nos morimos cuántas veces a la orilla del mar, encallados.
en la arena porque no pudimos conseguir el alimento. Salimos un poquito y nos morimos. Mm, Por eso tenemos riñones. Los riñones en nuestro cuerpo existen debido a que muchísimas veces nos morimos a la orilla del mar, a la orilla de los ríos por salir a buscar el alimento. Entonces, nuestro cuerpo desarrolló riñones. Es imposible que no crezcas si cometes errores. Vas a crecer, vas a adquirir la experiencia para no volver a hacer eso. Es maravilloso, mm. Evolución, evolución, constante, constante, exacto. ujú, Y tantos todo el años de tiempo. evolución y acá nos hacemos problema por un error que podemos cometer, ¿no? Y a veces nos Porque es una atraviesa. cuestión de aceptación, sentirnos en peligro de no ser aceptados por la manada. Entonces voy a ser mal vista si cometo un error, porque ya soy ese que cometió tantas veces Mm, el error. Entonces hoy voy a hacer lo posible para no. Y me voy a sentir juzgada, me voy a sentir mal vista, me voy a sentir un montón de cuestiones que tienen que ver con pertenecer a la manada, ¿sí? Porque es más fuerte la pertenencia a la manada debido a los millones de años de evolución. Entonces ponemos en la balanza, ¿qué es lo mejor? ¿Aprender o pertenecer a la manada? Y la verdad que pertenecer a la manada, según la evolución. Entonces, y acá va a primar eso. Pero cuando uno ya lo tiene visto, ya lo tiene, ¿no? Ok, no me importa si cometo un error. ¿Para quién estoy estudiando? ¿Para mí o para el otro? Para mí, listo, voy y rindo, aunque me equivoque. tal cual. Es difícil, pero es posible. Sí, sí, es aprender a hacer el Ujú, ejercicio. tal cual. ¿Y cómo pueden? Amigo, mirá. Sí, son y Mirá la 58, hora que ya digo, está, de 8 ya está. y para aquellos que nos han escuchado y la insistencia, ¿no? Ujú. De este camino interior, ¿cómo pueden hacer? Sí. ¿Qué tienen que hacer, amiga? Ir a ¿Qué consulta. tienen que hacer? Tienen que ir a consulta, exactamente. Solicitarnos turnos, si quieren mandarnos mensajes privados para pedirnos turnos, tenemos disponibles en la agenda, ¿sí? Y inician un ciclo de consultas. ¿Un ciclo de consultas para qué? Para sanar el universo completo. Vas a ir de la mano de tu síntoma, ¿sí? ¿Cuál es tu síntoma? Eso que hace tu vida no plena. Tomamos tu síntoma y arrancamos por este camino de consulta maravilloso que te va a llevar a un estadio diferente de conciencia y a una creación de tu realidad completamente diferente a la que estás viviendo hoy. Si tenés algo que te molesta en tu universo, te invitamos a iniciar un ciclo de consultas con nosotros y a participar todos los viernes de este hermoso espacio que hemos creado, Humanos en Bioexistencia, de 15 a 17 horas todos los viernes. Bueno, la mayor parte de los viernes. Exacto, porque así como hacemos esto con tanto placer, también si aparecen otras cosas que consideramos que son importantes, ¿no? Desde el ámbito familiar o personal, también Ujú. nos Mm, permitimos tomarnos esos días como lo claro, vamos tal cual, sintiendo, ¿no? tal Que cual. sea desde el placer. Así que bueno, hemos Ujú. llegado a las 17 horas, 2 horas de conexión, de tomar De conciencia, conciencia. Ujú. bueno, de un placer infinito, ¿no? De esto tanto que amamos. Así que quería agradecerte, amiga, a Nos vos, vemos a todos. a Gracias, todos los que han amigo. pasado Gracias a... Ujú. y, y a aquellos que lo vayan a ver grabado. Y bueno, seguramente nos estemos viendo viernes próximo en Humanos en Bioexistencia nuevamente. Y te dejo cerrar. Gracias, amigos y amigas, por haber pasado por este espacio, a los que nos van a ver en diferido, ¿sí? Muchísimas gracias. Hoy tenés la pareja que es perfecta para vos o no tenés la pareja que es perfecta para vos. Si vos querés sanar tu tiempo, acordate. Consulta, un ciclo de consulta en bioexistencia consciente va a cambiar tu universo entero. ¿Sí? Mando un beso enorme a todos. Gracias, amigo, por acompañarnos, por tomar conciencia y por ser quien sos en mi universo. Así que gracias a todos y nos estamos viendo el próximo viernes.